Hola chicos, el tema de hoy son loops o bucles. Los loops o bucles son estructuras que permiten repetir una tarea varias veces. Entonces, vamos a ver cómo funcionan estas estructuras. Básicamente hay tres tipos de loops o de bucles: el for each, el for value y el while. Son los tres tipos de estructuras que permiten repetir tareas. Pero cada una de estas tiene un uso particular. Entonces, para aplicar y para aprender estos tipos de loops, vamos a utilizar estas bases de datos: la sumaria del 2020, 2021, 2022, 2023, y la base de datos auto, que es una base de datos que está ya cargada en sus máquinas porque se descarga con Stata. Entonces, en su directorio, pongan las bases de datos, la sumaria del 2020, 21, 22, 23. Yo voy a trabajar en esta carpeta llamada sección 10 y voy a poner acá en CD, que es el directorio, el nombre de la carpeta que estoy utilizando. Entonces, corremos esta parte de acá. Voy a abrir la base de datos sumaria del año 2023. Voy a generar la variable departamento que ya vimos en clases anteriores, que solamente eran los dos primeros elementos de la variable ubigeo. Esa variable va a estar en formato texto. Para convertirlo en formato numérico, lo voy a convertir con el comando de string. Eso ya lo hemos visto antes. Vamos a utilizar esta base de datos para aprender a utilizar estos bucles o loops. Empecemos con el for each. Como más o menos su nombre ya lo dice, es for each, ¿no? Para cada. Entonces, para cada elemento de un conjunto de palabras o de variables, vamos a repetir una acción. Tomen en cuenta eso, for each, para cada variable, para cada elemento una lista, para cada observación, para cada número. Entonces, veamos la primera aplicación. Acá dice, for each, para cada elemento de esta lista que voy a poner acá, realiza lo siguiente: haz un summarize de cada uno de esos elementos. ¿Qué está sucediendo acá? Esta lista, su guión bar, es un local. Es un local que puede tomar el valor de inc.awk 1D, de inc.awk 2D, de gas.awk 1D o de gas.awk 2D. Entonces, este local, que es el tema que vimos en la clase anterior, los locals y los globals, este va a ser un local. Este local puede guardar en su memoria este conjunto de palabras o de variables, y cada una de estas se va a aplicar, o para cada una de estas variables se va a aplicar esta acción que es realizar un summarize de las variables. Entonces, probemos. Si corro todo esto, lo que va a suceder es que vamos a tener cuatro tablitas del summarize. La primera tablita es el summarize de esta variable inc.awk1D. La segunda tablita es el summarize del inc.awk 2D. La tercera tablita es el summarize del gas.awk 1D. Y la cuarta tablita es el summarize de gas.awk 2D. Entonces, esta función o esta acción que yo le mandé a hacer a Stata es equivalente a haber hecho lo siguiente. Acá voy a copiar uno, dos, tres, cuatro veces. Voy a poner acá este, acá y acá este. Estas cuatro líneas que he puesto acá hacen lo mismo que este loop que he seleccionado acá. Solamente que este loop
se vuelve más corto en estructura porque acá le estoy asignando estas cuatro variables al local lista var y esa acción del summarize se va a repetir para cada elemento, para cada variable de esa lista var que es el local. Entonces lo que está haciendo es, primero, lista var es igual a ingreso hogar 1D, hace el summarize de esa variable ingreso de hogar 1D. Luego regresa y ahora lista var va a ser igual a inc2D y va a ser el summarize de la variable inc2D. Luego regresa y listVar va a tomar el valor de gasOc1D y va a realizar el summarize de gasOc1D. Luego listVar va a ser igual a gasOc2D y va a ser el summarize de esa variable gasOc2D. Entonces, en lugar de haber corrido estas cuatro líneas, solamente corrió estas de acá porque es una forma de resumir con un loop, con un bucle, la misma acción. Dicho eso, algunas características que acá aparecen. Primero, me doy cuenta que cuando utilizo el for each, siempre tengo que abrir llaves y cerrar llaves. Lo que está en el intermedio de las llaves es la acción que yo quiero que se repita. En este caso, lo que está dentro de las llaves es el summarize de las variables. Entonces, siempre hay que abrir una llave y cerrarla. Si no cierro, la acción no va a estar del todo bien definida. Otra cosa que me doy cuenta es que esta parte de acá aparece en estas comillas simples. Y la clase anterior vimos que las comillas simples servían para llamar a un local. Entonces, esta lista, su guión bar, es un local que está definido acá arriba. Y por eso es que se tiene que poner esas comillas. ¿Ya? Entonces, ese es el primer ejemplo, bastante simple. Ahora vayamos al segundo ejemplo. Dice, for each mascota y perro, gato, pato. Entonces dice, para cada elemento del local mascota, los elementos de mascota son perro, gato y pato. Para cada uno de los elementos, realiza esta acción que está en el medio de las llaves. ¿Qué acción? Imprimir o mostrar el valor o el texto de ese local. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Primero mascota va a tomar el texto de perro y va a imprimir el contenido que es perro. Luego, mascota va a ser igual a gato y va a mostrar el contenido de ese local. Entonces va a escribir gato. Luego, mascota va a tomar el valor o el texto igual a pato y va a imprimir el valor de pato. Y como ya no hay ningún elemento más, ahí termina el loop. Entonces, corramos y acá está. Ha mostrado, ha impreso 3 veces y en cada una de esas veces el elemento es cada uno de estos. Entonces, equivalente a haber hecho estas 3 líneas, hubiera sido lo mismo que hacer esto. Display perro, display gato y display pato. Como es texto, lo pongo entre comillas. Entonces, estas 3 líneas son equivalentes a haber hecho este loop de acá, solamente de forma más resumida, aprovechando que puedo hacer loops, que son estructuras que permiten repetir una acción varias veces. Para eso es el for each. Y cuando el for each aparece con el in acá en el medio, es porque yo le voy a dar una lista de palabras o de variables. Acá le he puesto esta lista de variables, acá le he puesto esta lista de palabras. Pero también Stata permite que el for each tenga una lista de variables en específico. O sea, acá vamos a ver esa forma. Dice, para cada local var de la lista de variables, ¿cuál es la lista de variables? Está acá. Estas 4 variables conforman la lista de variables que están en el local var. Para
cada una de esas variables voy a generar una variable nueva donde esté el nombre de la variable seguido del subguión eh, mensual, que debería ser mensual, solamente mensual, y el valor asignado a esa variable va a ser el valor de la variable entre 12. Recordemos que esas variables estaban anualizadas, eran variables anuales, el ingreso bruto, el ingreso neto, el gasto bruto, el gasto neto, pero anuales. Y para convertirlo a mensuales solamente voy a dividir entre 12. Pues, ¿qué va a hacer esto? Va a hacer lo siguiente. Primero, el local var va a tomar el valor de incoc1D y va a generar una variable nueva que va a ser incoc1D subguión mensual, que va a tomar los valores de la variable incoc1D entre 12. Luego, el local var va a tomar el valor o el texto de incoc2D y va a generar una variable incoc2D subguión mensual que va a tomar los valores de incoc2D entre 12. Luego, cuando termine eso, ahora el local var va a ser gasoc1D, entonces va a generar una variable nueva que va a ser gasoc1D subguión mensual, que va a tomar los valores de la variable gasoc1D entre 12. Y luego, cuando termina eso, el local var va a tomar este nombre de variable, gasoc2D, y va a generar una variable gasoc2D subguión mensual que va a ser igual a la variable gasoc2D entre 12. En otras palabras, lo que va a hacer esto es lo siguiente. A ver, vamos a ponerlo completo. Y finalmente este. Entonces, lo que está sucediendo es que estas cuatro líneas, donde en cada línea se está creando una variable nueva, es equivalente a correr este loop con el for each. Probemos, voy a correr esto y a ver, ¿qué me sucede acá? Dice, ya está definido, ya lo corrí. Cuando corro una vez ya no puedo volver a correr. Entonces, veamos. Al final, ha creado las cuatro variables que le he indicado. Acá está incoc1D mensual. Acá está incoc2D subguión mensual. Acá está gasoc1D mensual y gasoc2D mensual. Entonces, correr perdón, ¿dónde estamos? Estamos acá. Correr este for each es equivalente a haber realizado estas cuatro líneas donde generábamos variables nuevas una por una. En caso la lista no sean nombres o no sean variables, si la lista son números, puedo utilizar el for each num o el for each con una lista de números. La estructura es muy parecida. Le digo, para cada valor de local num que está en una lista de números, esa lista de números va del 1 al 3, saltando en un elemento en un elemento. Es decir, 1, 2 y 3. Si yo le pondría acá 10, diría, la lista de números va del 1 al 10, saltando en un elemento en un elemento. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si yo le pondría acá 1, paréntesis 2, 10, dice que la lista de números va del 1 al 10 saltando en 2, es decir, 1, 3, 5, 7 y 9. Si le pongo 1, paréntesis 3, 10, le diría que la lista de números va del 1 al 10 saltando en tres elementos, es decir, 1,
4 y 7. A eso se refiere esta estructura de acá. Este es el primer elemento o el mínimo valor que puede tomar la lista de números, los elementos de la lista de números, el máximo, y esta es los saldos. Acá le voy a decir que simplemente vaya del 1 al 5, ¿ya? Del 1 al 5. Entonces le digo, este local num va a tomar los valores 1, 2, 3, 4, 5. Y para cada uno de esos valores va a realizar la acción que está acá. Primero, va a generar una variable nueva que se va a llamar ingreso, subguión div, subguión y el número, que va a ser igual a ingreso del hogar 1D entre ese número. Y luego va a ser un summarize de esa variable ingreso, subguión div, subguión el número. Entonces, lo que va a hacer es repetir esto 5 veces. Primero, con el número 1, va a generar la variable ingreso div subguión 1, que va a ser ingreso hogar 1D entre 1, y va a ser el summarize del ingreso subguión div subguión 1. Cuando termine, ahora va a ser el 2, el número 2. Entonces va a ser gen ingreso subguión div subguión 2 igual a ingreso, perdón, inc oct 1D entre 2. Y luego va a ser el summarize de la variable ingreso subguión div subguión 2. Cuando termine, ahora el num va a ser 3, así que va a ser una variable nueva, va a generar una variable nueva, ingreso subguión div subguión 3, igual a inc oc 1D entre 3, y luego va a ser un summarize de la variable ingreso subguión div subguión 3. Cuando termina, ahora el número va a ser 4, entonces va a generar una variable nueva, ingreso subguión div subguión 4, que va a ser igual a ingreso oc 1D entre 4, y va a ser un summarize de ingreso subguión div subguión 4. Luego termina y ahora el num va a ser igual a 5, entonces va a generar una variable nueva, ingreso subguión div subguión num, perdón, subguión 5, que va a ser igual a inc 1D entre 5, y luego va a ser un summarize de ingreso subguión div subguión 5. Y como el 5 es el máximo valor que puede tomar ese local num, se queda ahí, ya no continúa. En otras palabras, lo que va a hacer ese loop es repetir esto 5 veces. Vamos a copiar acá 5 veces. Entonces, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Y en cada una de esas, el local, que es el num, va a cambiar. En el primero va a ser el num, el local num va a ser 1. En la segunda, el num va a ser 2. En la tercera, el num va a ser 3. En la cuarta, el num va a ser 4. Y en la última repetición, el num va a ser 5. ¿No? Entonces, todo esto que estoy seleccionando es una orden, un conjunto de órdenes, que es equivalente a haber escrito solamente este loop de acá. Corro y lo ha hecho, ¿no? Primero ha creado las variables nuevas, y voy acá al final de la base de datos. Acá ha creado la variable ingreso subguión div 1, ingreso subguión div 2, ingreso subguión div 3, ingreso subguión div 4, ingreso subguión div 5, y también ha hecho los summarize, ¿no? Acá, el summarize de la variable ingreso div 1, summarize del ingreso div 2, summarize del ingreso div 3, summarize del ingreso div 4, summarize del ingreso div 5. ¿Ya? Entonces, estas 3 líneas o 4 líneas que estoy seleccionando, que componen el for each, es equivalente a haber escrito estas líneas, que son 10, pero sin el loop.
Entonces, para eso sirve el loop, para tratar de resumir un conjunto de acciones que se van a repetir varias veces, aprovechando que hay algo que comparten alguna característica, ¿no? En este caso, lo que compartían es que hay una secuencia de números continuos. En el ejemplo anterior, lo que compartía es que existía una lista de variables. Acá existía una lista de palabras y acá existía una lista de variables. Entonces, para eso sirven los loops, para repetir una misma tarea varias veces. Adriana, cuéntame. Hola Diego, ¿podría repetir qué significa lo que está en paréntesis? O sea, en nombres. Sí, ya, listo. En la estructura de los loops siempre hay dos partes. Esta parte que va a estar siempre antes de, del paréntesis, de la llave, perdón, está antes de la llave, es la definición de la lista de números o la lista de valores que vamos a utilizar. En este caso estamos definiendo una lista de números. Acá estamos definiendo una lista de variables. Acá estamos definiendo una lista de palabras. Acá estamos definiendo una lista de variables. Y luego de la llave, luego que abrimos la llave, lo que está en la mitad de esta llave que abre y la llave que cierra, es la orden que va a repetir para cada elemento de la lista que hemos definido. Y en este caso particular del for each NumList, este elemento que está acá es equivalente a haberle puesto lo siguiente, que la lista de números es uno, 2, 3, 4, 5. Entonces, la lista de números está compuesta por el uno, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5. Pero como son números consecutivos, puedo resumir esa lista en simplemente los números que van del uno al 5 saltando en una unidad. Entonces sería uno, 2, 3, 4, 5, ¿no? Si yo quisiera escribir que la lista de números es uno, 3, 5, 7, 9, yo me doy cuenta que estos números van en dos. Así que en lugar de escribir todo eso, podría decir que la lista de números va del uno al 9 saltando en dos elementos, ¿no? Uno, 3, 5, 7 y 9. Otro ejemplo, si la lista es 10, 20, 30, 40, 50, en lugar de escribir 10, 20, 30, 40, 50, puedo poner que la lista de números va del 10 al 50, saltando en 10 elementos. Entonces, esa es la única, esa es la estructura que se utiliza para no tener que estar escribiendo muchas veces la lista completa, ¿no? Solamente hago, abrevio de esta forma. Entonces, del uno al 5 saltando en una unidad. Hay otra alternativa. Esto se puede hacer de la misma forma y en lugar de poner este paréntesis uno, le pongo solamente slash. En alguna clase les comenté cuando aparece el slash, ¿tá? En medio de dos números, quiere decir que va del uno al 5 en una unidad, en una unidad. Entonces, cuando en lugar de poner paréntesis uno, se puede poner simplemente un slash. ¿Hasta ahí alguna pregunta adicional, chicos? Ah, Diego, otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el A y el B para poder usar el comando? Ah, bueno, en realidad, entre el A y B no hay diferencia sustancial, solamente que acá solamente puedes poner una lista de variables. Acá puedes poner una lista de variables o una lista de palabras. O Este sea, for each con el var list solamente permite lista de variables.
Esta que es con in permite también lista de variables, pero también permite lista de palabras o lista de cadenas de texto. Pero si lo que quieres hacer es lista de variables, cualquiera de los dos es indiferente, da lo mismo. Ah, o sea, sí se puede usar el comando de arriba para poder hacerlo el ejemplo de abajo. Sí, se puede utilizar indistintamente. Ok, gracias. Valeria, cuéntame. Tenía una consulta. Cuando estaba entre paréntesis el 10 no escuché, creo que se me entrecortó. Dijo, era 10 paréntesis 10 50 y eso sería 10 20 30 40 y 50. Exacto. Ah, ok, gracias. Ya, chicos, ahí está. Ahí. Entonces, ese es el for each. Repetimos para cada elemento de una lista. Esa lista puede ser una lista de variables, puede ser una lista de palabras, puede ser una lista de números. Ahora vayamos al for value, que también su nombre ya nos anticipa de qué va. Es para cada valor de una lista, ¿no? For values, para los valores que van a ser en una lista o en un conjunto de cifras. Veamos acá un ejemplo. Voy a, voy a limpiar la base de datos. Para hacer el ejemplo, voy a limpiar la base de datos. Clear es para limpiar la base de datos. Pongo clear y como se dan cuenta, desaparece, desaparece las variables. Mi base de datos va a estar vacía. Solamente para hacer el ejemplo, estoy borrando la base de datos. Y acá le pongo setops10. Este comando sirve para crear 10 observaciones, configurar observaciones nuevas 10. Pues voy a crear una base de datos nueva donde he creado 10 observaciones. Ok, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y voy a crear una variable nueva que se va a llamar n, que va a tener el valor o los valores de subguión n minúscula. ¿Se acuerdan que era subguión n minúscula? Era el número de fila. Entonces, acá al primer elemento, a esta variable le voy a poner el valor de 1 acá, 2 acá, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Solamente estoy creando una base de datos ficticia para hacer un ejemplo. Acá tengo una base de datos con una sola variable que es n y está llena de números del 1 al 10. Hasta ahí no hemos aplicado nada del for value, solamente he creado una base de datos ficticia para aplicar este ejemplo que viene acá. Acá le estoy diciendo, para cada valor de local i, el local i tiene los números del 1 al 10 saltando en uno en uno. ¿Se acuerdan que el slash era saltando en una unidad en una unidad? Le estoy diciendo que el local i está compuesto por una lista de valores que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y para cada uno de esos valores voy a generar una variable que se va a llamar var subguión el número de la variable igual al número de la variable o perdón, al número de esa variable de ese valor i por n. Entonces, eso lo que va a hacer es lo siguiente. Primero va a generar una variable que va a ser var subguión 1, que va a ser igual a 1 por n. Luego va a generar una variable, otra variable que va a ser var subguión 2, que va a ser igual a 2 por n. Y así va a repetir eso 10 veces. Solamente que en cada repetición va a cambiar el numerito de acá. Entonces, estas 10 líneas que estoy seleccionando
es equivalente a haber realizado este for value. Entonces, lo que hace primero es el i toma el valor de 1 y genera una variable var sub guión 1 que es igual a 1 por n. Luego termina y ahora el i toma el valor de 2, genera una variable nueva var sub guión 2 igual a 2 por n. Luego termina, ahora i toma el valor de 3, genera una variable nueva var sub guión 3 igual a 3 por n. Y así repite hasta que llega al número 10 y ahí termina el loop. Probemos, voy a correr esto y acá aparecen nuevas variables del var 1 al var 10, donde el var 1 es el n por 1, el var 2 es el n por 2, el var 3 es el n por 3 y así cada uno hasta que el var 10 es el 10 por la variable n, que es exactamente esto que está acá. Entonces, ese es una aplicación del for value. Repetir una tarea, un conjunto de tareas, aprovechando que hay una lista de valores que estoy asignando. En este caso, esos valores van del 1 al 10. Hasta ahí preguntas, chicos. Veamos otra aplicación. De vuelta voy a borrar la base de datos para que esté vacío. Voy a crear una base de datos ficticia con 10 observaciones. Acá estoy creando una base ficticia con 10 observaciones. Genero una variable nueva que se va a llamar x, que solamente va a tener números del 1 al 10. Acá está del 1 al 10, nada más. Hasta ahí no he aplicado nada de loop, solamente he creado una base de datos ficticia. Ahora sí, vayamos a este ejemplo. Dice, para los valores que puede tomar i, voy a hacer esta acción. ¿Qué valores puede tomar i? Los números que van del 1 al 10 saltando en una unidad. Es decir, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para cada uno de los valores voy a hacer lo siguiente. Voy a generar una variable que se va a llamar raíz, subguión, el número del i, y luego le voy a asignar a esa variable el x, la variable x, elevado a la 1 entre ese valor del i. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Va a ser lo siguiente. Primero, cuando el i es 1, va a generar una variable nueva, raíz subguión 1, que va a ser igual a x elevado a la 1 entre 1. Luego, el i va a tomar el valor de 2, así que va a generar una variable nueva, raíz subguión 2, que va a ser igual al x elevado a la 1 entre 2, que es la raíz cuadrada. Luego termina y ahora el i toma el valor de 3, así que va a generar una variable nueva, raíz subguión 3, que va a ser igual al x elevado a la 1 entre 3. Y así va a repetir eso hasta la raíz 10. Acá sería 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, estas 10 líneas son equivalentes a correr solamente este for value que estoy seleccionando. Estas 10 líneas hacen lo mismo que estas 3 líneas del for value. Probemos, corro esto y acá me sale, ¿no? Raíz sub guión 1, raíz sub guión 2, raíz sub guión 3, hasta raíz
subió en 10 y lo único que está haciendo es agarrar el valor de x y elevarlo, en este caso, a la uno entre uno. Acá eleva el valor de x a la uno entre 2 que sería raíz cuadrada. Acá eleva el valor de x a la uno entre 3 que sería raíz cúbica. Y así hasta la raíz subió en 10 que es elevar x a la uno entre 10. Entonces, esa es un ejemplo adicional. Y ustedes hasta el momento me dirán, pero ¿qué utilidad tiene esto más allá de simplificar unas cuantas tareas matemáticas o de operaciones simples? En ocasiones vamos a tener aplicaciones cuando tengamos que repetir, por ejemplo, limpieza de base de datos para muchos años, para muchos departamentos, para muchos, no sé, distritos. Entonces, cuando queramos hacer una acción para diferentes años de una base de datos, para diferentes departamentos de una base de datos, o para diferentes hogares de una base de datos, posiblemente voy a necesitar aplicar esto de los for values y los for each. Por ejemplo, vamos a ver acá una aplicación con la base de datos sumaria. Abrimos la base de datos sumaria. Tengo acá la base de datos, que ya sabemos de qué va. Es una base de datos a nivel de hogares, ¿no? Y donde la variable principal es pobreza. Y acá voy a hacer lo siguiente. Para los valores de local x, tengo que ejecutar estas órdenes, estas dos líneas de órdenes. Ese local x puede tomar valores del 1 al 5 saltando en una unidad. Es decir, va a ser x1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué orden tengo que repetir? Estas dos órdenes. Primero, generar una variable que sea gasto subguión div y el número del x, que va a ser igual a la variable gasto oc2d dividido entre el valor de ese número x. Y luego voy a hacer un suma raíz de la variable gasto subguión div seguido de ese número del x. En otras palabras, lo que va a hacer este loop es repetir esta acción 5 veces. 3, 4, 5 veces, solamente que en la primera el local x va a ser 1, la segunda vez el local x va a ser 2, la tercera vez el local x va a ser 3, la siguiente el local x va a ser 4 y en la última va a ser, el local x va a ser 5. Entonces, estas 10 líneas de acá hacen lo mismo que este for value de acá. A ver, probemos. Corro. Primero ha creado, acá al final, 5 variables. La primera es el gasto dividido entre 1, la segunda el gasto dividido entre 2, la tercera el gasto entre 3, la cuarta gasto entre 4 y la última gasto entre 5. Y además ha hecho el summarize para cada uno de ellos, ¿no? Para el gasto dividido entre 1, gasto dividido entre 2, gasto dividido entre 3, gasto dividido entre 4, gasto dividido entre 5. Entonces, haber corrido estas 10 líneas sería equivalente a solamente hacer estas 3 4 líneas del for value. Notar que el for value solamente acepta números y cuando hablamos hace un rato del for each, el for each también aceptaba números, en este caso el num list, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer con el for value, también se puede hacer con el for each num list.
Entonces, este for each numList también se podría, cualquier cosa que se haga con el for each numList se puede hacer con el for value. Solamente es otra forma de hacerlo, pero pueden hacer lo mismo. ¿Usted pregunta, chicos? Le he puesto algunos ejemplos del for each. Hay tres, cuatro ejemplos de for each. Veamos. Voy a abrir la base de datos auto, que es una base de datos que está recargada en la memoria de Stata. Es una base de datos que tiene información sobre modelos de automóviles. Acá está el automóvil modelo Concord de marca AMC, cuyo precio es $4.099. Y acá tenemos algunas características. Por ejemplo, acá dice que fue fabricado en Estados Unidos. Es una base de datos de Estados Unidos, por eso domestic se refiere a Estados Unidos. Y acá el peso, por ejemplo, del automóvil, el largo del automóvil, el tamaño, la cantidad de reparaciones que ha sufrido el automóvil, cuántas millas ha recorrido el automóvil, el tamaño del maletero. Algunas características del automóvil están acá. Y así tenemos varios automóviles. Acá hay, por ejemplo, un automóvil Corona Toyota. Acá hay un automóvil Rabbit BMW. Acá un Horizon Prim, no sé. Son simplemente una lista de 74 modelos de automóviles con sus precios y algunas características. La mitad de estos está fabricado en el mercado de Estados Unidos. Más de la mitad está fabricado en el mercado de Estados Unidos, pero se dice domestic. Y una parte más pequeña fue fabricada en el mercado exterior de Estados Unidos, por eso dice foreign, extranjero. Vamos a aprovechar ese, esa base de datos para lo siguiente. Este comando nunca lo hemos visto, pero es bastante necesario. Se llama level sub. ¿Qué es el level sub? Lo que hace el level sub es lo siguiente. Agarra las categorías de una variable. En este caso va a agarrar las categorías de foreign. Foreign tiene dos categorías, domestic y foreign. Y esas categorías las va a guardar en su memoria con el nombre grupos. Entonces, lo que está haciendo en esta línea es guardar en la memoria de Stata con el nombre grupos las dos palabras, las dos categorías que eran domestic y foreign. ¿Para qué? Para que luego las vuelva a utilizar en este for each. Le estoy diciendo, para cada palabra o valor que tome el local G, realiza estas acciones. ¿Qué acción? Imprimir o mostrar este texto y hacer un summarize de la variable price si la variable foreign es igual al valor del local G. Ese local G que tiene números, tiene palabras, acá me dice que ese G es todo lo que está en el local llamado grupos. Y hace un rato habíamos dicho que el local grupos tenía dos palabras, la palabra eh, domestic y la palabra foreign. Entonces lo que va a hacer acá es primero, va a hacer un display de tipo de auto foreign, va a ser un summarize del precio cuando la variable foreign es igual creo que primero es doméstico, y luego para la otra categoría. Entonces va a ser esta acción para las dos categorías. Probemos, y acá está. Primero hizo para los que eran de categoría domestic, perdón, sí, domestic, que eran 52, y hizo un summarize del precio. En promedio, el precio de los automóviles fabricados en Estados Unidos es de $6.072.423. Y luego hizo lo mismo para
los automóviles con categoría Foreign, donde hay 22 observaciones y el precio promedio de esos automóviles es 6.384.682. Nada más, eso es lo que hizo. Simplemente en esta línea 146 guardó en la memoria de Stata las categorías de la variable Foreign, que eran dos, y luego acá estoy diciéndole que defina un local G que va a tomar las categorías o los nombres o las palabras que están en ese local llamado grupos donde estaban esas dos palabras, foreign y domestic. Y luego para cada una de esas dos categorías va a ser un display, va a mostrar un texto y también va a ser un summarize. Solamente eso. Veamos otro ejemplo. Acá. Vamos a generar una variable nueva que se va a llamar group, que va a agrupar en valores enteros. Este sale se refiere a que va a agrupar en valores enteros a los pesos de las variables. Vamos a ver acá, vamos a abrir. Esa variable nueva que se llama group está generando grupos. En total está generando 10 grupos. Y si voy a poner acá sort grupo, voy a ordenar la base de datos. Acá. El grupo 4 que está acá, todos estos son del grupo 4. Y si se dan cuenta, todos pesan más o menos igual, 1800, 1800, 1830, 1700, 1900. Lo que estoy haciendo es agrupar los automóviles con pesos similares. Acá, los que están con categoría 5 tienen pesos también similares. La mayoría tiene 2300, 2200, 2400. Están más o menos por ahí, ¿no? El grupo 6, que son todos estos, tienen pesos de 1700, 1800, 1900. El grupo 7 tiene pesos de más o menos 3200, 3300, 3400. El grupo 8 tiene pesos de 3600, 700. El grupo 9 tiene pesos de 4000, 4200, 4100. Y el grupo 100, pero el grupo 10 tiene pesos de 4800, 700. Lo único que estoy haciendo es agrupar los automóviles según sus pesos. Pesos parecidos van al mismo grupo. Entonces, he creado varios grupos. Veamos cuántos grupos se han creado. No hay elementos para el grupo uno, no hay elementos para el grupo 2. Hay 7 automóviles para el grupo 4, 15 automóviles para el grupo 5, 3 automóviles para el grupo 6, 19 automóviles para el grupo 7, 11 automóviles para el grupo 8, 7 automóviles para el grupo 9 y 2 automóviles para el grupo 10. Entonces, ahora tengo esa lista o esa variable de grupo. Y lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Dice, para cada valor que tome el local W, quiero que hagan estas acciones. Primero, que haga un summarize de la variable price, de la variable precio, si la observación cumple con esta condición, que el grupo sea igual al número W o al local W. Y luego quiero que muestre en la pantalla esta oración donde va a poner grupo y acá el local W, dos puntos, promedio de precio igual al Rmin. ¿Se acuerdan que ayer anteayer, cuando vimos los escalares, vimos que Rmin lo que hacía es recoger el promedio del último resultado que se había realizado en Stata, ¿no? Entonces acá Rmin es un escalar que se va a extraer de el summarize que vamos a hacer en la parte, en esta línea. Y este local W va a tomar valores del 1 al 10 saltando en una unidad. Es decir, el local W va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este query de acá no lo, no lo consideren. El query solamente sirve para ejecutar
una acción, pero sin mostrarlo en la pantalla. El Quetzal lo que hace es realiza una acción, pero sin mostrarlo en la pantalla. Por ejemplo, si yo pondría Quetzal, eh, tab, group, corro, y no hizo nada, está vacío. ¿Por qué? Porque el Quetzal más o menos lo que te dice es realiza la acción, pero de forma silenciosa, sin mostrarlo en la pantalla. Entonces acá lo que ha hecho es hacer el tabulate, pero no la ha mostrado en la pantalla, lo ha hecho silenciosamente. Entonces por el momento no se preocupen por eso. Si borro ese cuatro de acá, no hay problema, así que no se preocupen por ello. Solamente es para que lo haga de forma silenciosa y no muestre el resultado en la pantalla. Entonces probemos, corro esto y acá tengo 10 líneas, dice grupo uno dos puntos, promedio de precio es igual a valor perdido. ¿Por qué valor perdido? Porque se acuerdan que acá cuando hicimos el tabulate no había ningún automóvil en el grupo uno, entonces no hay información. Tampoco hay información para el grupo 2, tampoco para el grupo 3. Acá hemos visto que no hay elementos para el grupo uno, ni el 2, ni el 3. Recién para el grupo 4 ha calculado que el promedio de precios para ese grupo es 4.678. El promedio del precio para el grupo 5 es 4.965. Y así para cada grupo. En otras palabras, ese for each hubiera sido equivalente a correr 10 veces esto. Vamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donde la única diferencia es que en la primera el W es 1, en la segunda el W es 2, en la tercera el W es 3, y así. Luego 4, 5, 6. Fui reemplazando solamente los W. 8, 9, 10. Y acá también. Acá sería 4, acá 5, acá 6, 7, acá 8, acá 9 y acá 10. Entonces, estas 20 líneas que estoy seleccionando hacen lo mismo que estas tres líneas que estaban con el for each. Entonces, para eso sirven los loops, para no tener que escribir el código de forma extensa, sino hacerlo de forma resumida con una tarea, una estructura que repite una acción dependiendo de una lista de valores, de números, de palabras, en este caso de números. Listo. Veamos otro. Igual con el for each. Le digo, para cada eh, palabra o variable para cada elemento del local bar, para cada elemento del local bar, quiero que saques el promedio de esa variable y compares el promedio separando por la característica de foreign. Pero esa variable, o ese local bar, perdón, el local bar puede tomar estos tres nombres o estas tres variables. MPG, que es las millas que recorrió el automóvil, weight, que es el peso del automóvil, y length, que es el largo del automóvil. Lo que va a hacer esto es repetir esta acción tres veces, va a sacar el promedio de la variable, pero separado según dónde se fabricó.
Acá primero va a ser min mpg over foreign, luego va a ser min weight over foreign y luego min len eh, foreign. A ver, probemos. Entonces, esas tres líneas hacen lo mismo que correr este for each. ¿No? ¿Se dan cuenta? Hace lo mismo. Solamente que en este caso del loop, del for each, estoy aprovechando que hay una lista de variables. Un ejemplo adicional. Acá dice, para cada valor que tome local v, realiza un summarize de ese local v, luego genera una variable nueva de su guión de local v igual a local v menos este escalar que es el promedio del último resultado, es decir, del promedio que me va a salir en este summarize. Y ese local va a tomar una lista, va a ser ese local, le vamos a asignar una lista de variables que son esas tres: precio, millas recorridas y peso. Entonces, lo que va a hacer este for each es equivalente a estas seis líneas que voy a escribir acá. Primero, el local v va a ser price, así que va a ser un summarize de price. Luego va a generar una variable d su guión price igual a price menos el promedio. Luego, el v va a ser mpg, el local v va a tomar el nombre de mpg y va a ser un summarize del mpg y luego va a generar una variable d sub guión mpg que sea igual a mpg menos el promedio del último summarize, el promedio que sale de ese summarize. Luego, el local v va a tomar el nombre de weight, va a ser un summarize del weight, luego va a generar una variable nueva, una variable nueva de su guión weight, que va a ser igual a weight menos el promedio que sale de ese summarize. Entonces, correr estas seis líneas da lo mismo que correr estas líneas de acá del for each. Bueno, acá dice que como ya creamos acá las variables, vamos a borrarlas para volver a utilizar. Ah, ah, ah. A ver, probemos. Ya está. Entonces, acá ha creado variables nuevas. Si voy a la base de datos, acá ha creado las variables de su guión price, de su guión mpg, de su guión weight y ha hecho el summarize de price, el summarize de mpg, el summarize de weight. Entonces, estas tres líneas hacen lo mismo que estas seis líneas. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Entonces, hasta ahí hemos visto dos tipos de loops, uno que era for value y otro que era for each. Existe uno adicional que se llama while. Sin embargo, este tipo de loop no es muy utilizado a menos que se vayan a temas de simulaciones o a temas de macroeconometría, pero al menos en nuestro curso no lo vamos a utilizar mucho. De todos modos, vamos a enseñar un poquito sobre su uso. Pero como les comento, el while se va a usar más que todo en simulaciones o en temas de macroeconometría. Como también su traducción lo dice, el while
es una acción que se repite mientras se cumpla una condición, ¿no? While, mientras se cumpla algo. Veamos. Acá voy a limpiar la base de datos para tener un entorno limpio para hacer el ejemplo. Y le voy a decir lo siguiente. Vamos a empezar definiendo el local i que va a ser igual a 1. Entonces, el i inicialmente va a tomar el valor de 1. Y acá le voy a decir, mientras el local i, sea menor o igual a 5, quiero que muestres en la pantalla esta oración, que es el número es i, y luego de eso definas de vuelta que el local i va a ser igual al i inicial más 1. Entonces, si el i inicial era 1, ahora el i nuevo va a ser 2. Entonces, cuando acá el i es 2, regresamos acá y se cumple, ¿no? El 2 es menor al 5, así que se cumple. ¿Qué va a hacer? Va a mostrar esta oración, el número es 2. Luego va a decir que el i ahora es el 2 más 1, es decir, es 3. Luego regresa, 3 sigue siendo menor o igual a 5, así que seguimos ejecutando. Luego va a mostrar la oración, el número es 3. Luego va a decir, el i ahora es 3 más 1, sería que es 4. Regresamos acá, 4 sigue siendo menor o igual a 5, así que seguimos. Vamos a mostrar esta oración. El número es, estamos en 4, ¿no? El número es 4. Luego va a decir que el local es 4 más 1 sería 5. Luego, ese 5 es menor o igual a 5, sí, sí que seguimos. Sería, va a mostrar la oración, el número es 5. Y luego va a decir que el local i ahora es 5 más 1, que sería 6. Y 6 ya no cumple con esa condición, así que ahí termina, en ese momento termina el loop. ¿Por qué? Porque ya no se cumple esta condición que era que el local sea menor o igual a 5. A ver, probemos. Voy a correr, tengo que correr todo esto junto. Corro. Y acá me aparece, el número es 1, el número es 2, el número es 3, el número es 4, el número es 5. Y se para ahí porque cuando el i era 5 y le sumamos 1, se convierte en 6 y ya no se cumple esta condición. Entonces se para ahí. Como se dan cuenta, eh, al ser una tarea que se va a repetir una y otra vez mientras se cumple una condición, va a ser muy útil para hacer simulaciones, ¿no? Ustedes seguro han visto en algún curso o en algún paper han leído que hacen simulaciones. Las simulaciones normalmente se hacen mientras se cumpla alguna condición. Entonces, para eso sirve, para eso es muy útil este tipo de loops. A ver, voy a copiar esto y voy a ponerle una condición. Voy a cambiarle, voy a poner mientras y sea mayor o igual a 0, quiero que repita toda esa acción. Acá estoy poniendo otro ejemplo. Estoy diciendo, el local i inicialmente va a ser 1. El 1 cumple que es mayor o igual a 0. Entonces vamos a imprimir o vamos a mostrar esta oración. El número es 1. Y luego el i se va a convertir en 2 y va a seguir cumpliendo esa condición porque el 2 es mayor o igual a 0. Va a mostrar esta oración, el número es 2. Y luego el i se va a convertir en 3 y así. Veamos si algún momento se va a parar o no. Como se dan cuenta, este loop va a seguir y seguir al infinito porque la condición siempre se va a cumplir, ¿no? Esta condición, que el local i tenía que ser mayor o igual a 0, siempre se va a cumplir porque empezamos en i igual a 1 y así se va a sumar y siempre se va a cumplir esa condición.
Pues también hay que tener cuidado con que el loop tenga algún final, ¿no? En este caso no hay final, va a seguir corriendo y corriendo al infinito. Acá lo voy a parar con este X de acá. Este X de acá que aparece es para cancelar una orden. Si no lo cancelo, va a seguir y seguir y seguir al infinito. Veamos otro ejemplo. Voy a limpiar acá el entorno de Stata. Voy a crear un local que se va a llamar suma igual a cero. Y voy a crear otro local que se va a llamar i, que va a ser igual a uno. Y le voy a decir, mientras la suma, el local suma, sea menor a 20, realiza esta acción. ¿Qué acción? Va a decir suma va a ser igual a suma más i, es decir, va a definir el local suma como el valor original de suma, que era cero, más i, que originalmente era uno. Luego va a mostrar en la pantalla lo siguiente, i es igual al valor del local i y la suma calculada va a ser igual al valor de la suma, del local suma. Y luego va a cambiar el valor de i y ahora va a ser i más uno. Probemos, voy a correr todo esto y me aparecen estas 3, 4, 5, 6 oraciones. ¿Por qué? Veamos por qué. Primero, cuando, eh, cuando empezamos, suma era cero, así que se cumple esto, suma es menor a 20. Entonces dice, local suma es igual a el valor de cero, que es este suma, más el i que es uno. Entonces sería acá cero más uno, 1. Suma es uno. Sería i es igual a uno y suma es igual a uno. Acá está. I es uno, suma acumulada es igual a uno. Luego, el i que inicialmente era uno, le vamos a sumar un 1 adicional y ahora el i nuevo es 2. 2, sigamos. Entonces, ahora i es 2, este i es 2 y le vamos a sumar este valor de acá que inicialmente era uno, así que ahora va a ser esto 2. No, i es 2, ¿no? Ahora el i es 2 y suma era, así ya me mareé. Bueno, vamos a, vamos a hacerlo acá manualmente. Inicialmente i era uno y suma era cero. Luego suma se va a convertir en uno. Ujú. Y luego la suma acumulada va a ser uno, ¿está bien? Luego el i se le va a sumar el valor de uno y se va a convertir en 2. Y la suma de estos dos elementos va a ser 3. Y luego al i le vamos a sumar un valor de uno. El nuevo i va a ser 3. Luego la suma de estos dos valores va a ser 6. El i, acá le vamos a aumentar un uno, así que el i va a ser 4. Luego la suma de estos dos valores va a ser 10. El i que era 4, ahora le sumamos uno, ahora va a ser 5. La suma de estos dos valores va a ser 15. El i que era 5, ahora le sumamos uno, entonces va a ser 6. Y la suma ahora va a ser 21. Luego el i va a ser 7 y la suma va a ser 28. Pero como ahora suma es 28 y 28 ya no cumple con esta condición, se para ahí el while. El loop se queda ahí, ya no sigue. Entonces solamente esta parte de acá es la que se ejecuta. Por eso acá aparece suma acumulada 1, acá está suma acumulada 1, luego suma acumulada 3
Suma acumulada 6, suma acumulada 10, suma acumulada 15 y suma acumulada 21. Y el suma 28 ya no aparece porque ya no cumple con la condición de que sea menor a 20. Mariana, cuéntame. ¿Podría volver a explicar el código? O sea, los comandos que usó y Ya, lo que establece al inicio, volvemos. que suma es igual a cero. Me perdí. Ujú. Sí, veamos. Entonces, el local suma va a ser 0 inicialmente y el local i va a ser 1 inicialmente. Entonces me dice, el suma, que era 0, cumple con esa condición. 0 es menor a 20 y como se cumple, vamos a ejecutar esto. Lo primero que va a hacer es definir que suma ahora va a ser 0 más 1, de 0 más 1. Entonces, este nuevo valor del suma va a ser 1. Hasta ahí es esta parte de acá. El local suma, el nuevo suma es el 0 más 1. Y luego va a imprimir en la pantalla esa información. Está acá. Y luego me va a decir que inicialmente i era 1. Ahora con este 1 adicional, el i ahora es 2. El i ahora es 2. Luego, hasta el momento, el local suma es menor a 20, así que se cumple. El suma es 1, es menor a 20, se cumple, así que seguimos. Cuando seguimos, el suma era 1 y el i era 2, así que 1 más 2 sería 3. El nuevo valor de suma es 3. Y lo que va a hacer es imprimir esa información. Suma es 3. Luego, el i que ahora era 2, le vamos a aumentar un 1 y sería i3. Ahora el i es 3. Regresamos acá. El suma era 3, que sigue siendo menor a 20, así que seguimos. Ahora me dice que sume el valor de suma inicial más el i, es decir, 3 más 3. Ahora el nuevo suma es 6. Y ahora me dice que imprima, display, esa información. Acá está, suma acumulada 6. Luego el i que era 3, ahora se va a convertir en 4. Acá está, i ahora es 4. Y el último valor de suma era 6, acá está el 6. Y el 6 sigue siendo menor a 20, así que seguimos, no paramos, seguimos. Ahora, el nuevo suma va a ser el suma anterior más el i, que era 4. Así que ahora va a ser 6 más 4, 10. El valor de suma es 10. Va a imprimir esa información acá. Suma acumulada es 10. Y ahora el i, que era 4, más este 1, el i ahora se convierte en 5. El último suma que teníamos era el 10. El 10 sigue siendo menor a 20, así que seguimos. Ahora me dice que al valor de suma le aumente el i. El suma era 10, el i era 5, la suma sería 15. Ahora local suma es igual a 15. Esa información la va a imprimir, acá está, 15. Y resulta que ahora tengo que aumentarle un 1 al i, que antes era 5, ahora es 6. Ya está. El último valor de suma era 15, sigue siendo menor a 20, así que continuamos. Ahora me dice que el último valor de suma, que era 15, le suma el último valor de i, que era 6, así que, que el nuevo valor de suma es 21. Acá está 21. Esa suma la voy a imprimir, acá dice, la suma acumulada es 21. Luego, el i era 6 originalmente en el paso anterior, ahora más 1 es 7. El último valor de suma es 21. Ah, y ya no cumple acá, ¿no? El último valor de suma ya no cumple con esta condición, porque 21 ya es mayor a 20, así que nos quedamos ahí. Ya no seguimos.
ahí nos quedamos hasta cumplir esa condición. Entonces, solamente nos hemos quedado hasta ahí. Marea un poco, pero exactamente el while sirve para esas situaciones donde tengo que hacer esas tareas que hacerlas manualmente o hacerlas paso por paso sería muy tedioso, ¿no? Si imaginan hacer esta operación manualmente o paso por paso sería demasiado tedioso. Mejor lo resumo en un loop. Una aplicación interesante de esto es el teorema del límite central. Ustedes han visto en, en, en estadística el teorema del límite central, ¿no? También otras propiedades asintóticas para hacer comprobaciones de esas teorías o de esas propiedades. Normalmente se hacen simulaciones. Entonces, es muy probable que cuando lleven estadística o econometría fundamentos, tengan que hacer simulaciones para comprobar que esos teoremas o esos teoremas o esas teorías se cumplen con datos reales. De todos modos, les he contado que esto del while no se usa mucho, al menos en manejo de base de datos. Se usa más en estimaciones o en simulaciones, pero no en manejo de base de datos. Es decir, no se usa en limpieza de datos. Veamos acá una aplicación. Vamos a abrir la base de datos sumario 2023. Generamos la variable departamento. Convertimos la variable departamento en número y vamos a aplicar esto de acá. Dice, vamos a poner que inicialmente el local i es igual a 1 y le voy a decir que mientras el valor de i sea menor o igual a 5, haga lo siguiente, que imprima o muestre en la pantalla esta oración que es procesando departamento i y luego haga un tabulate de la pobreza, de la variable pobreza, si la variable departamento es igual al valor del local i. Una vez que termine eso, el valor i le vamos a sumar una unidad. Y luego regresamos a ver si cumple la condición. Y si cumple la condición, volvemos a hacer todo esto. Entonces, en otras palabras, veamos. Cuando el i es 1, va a mostrar la oración procesando departamento 1 y va a ser un tabulate de pobreza si departamento es igual a 1. Luego el i se va a convertir en 2 y como 2 es menor o igual a 5, va a mostrar la oración procesando departamento 2 y va a ser un tabulate de pobreza si departamento es igual a 2. Luego i se convierte en 3 y como 3 sigue siendo menor o igual a 5, va a mostrar la oración procesando departamento 3 y va a ser un tabulate de pobreza si departamento es igual a 3. Luego el i se convierte a 4 y 4 sigue cumpliendo esa condición y va a mostrar la oración procesando departamento 4. Va a ser un tabulate de pobreza si el departamento es igual a 4 y luego el i se convierte en 5. 5 sigue siendo menor o igual que 5, así que va a mostrar la oración procesando departamento 5. Va a ser un tabulate de pobreza si departamento 5 y luego el i va a ser 6. El i igual a 6 ya no cumple esa condición, así que se queda ahí y ya no continúa. Probemos, vamos a correr todo esto. Y acá está, ha hecho exactamente lo que les dije. Primero ha mostrado la oración procesando departamento 1 y ha hecho el tabulate de pobreza para el departamento 1. Ha mostrado la oración procesando departamento 2 y ha hecho el tabulate de pobreza para el departamento 2, el tabulate de pobreza para el departamento 3, para el departamento 4 y para el departamento 5. Entonces, eh, acá hay una aplicación interesante, ¿no?
¿Cuántos departamentos habían? Considerando el Callao 25, ¿no? Entonces voy a ponerle 25 acá para probar. Y acá me ha hecho del 1 al 25, ¿no? Una tablita para cada departamento. Del 1 al 25. Probemos si le pongo hasta el 30. Logra hacer hasta el 25 y luego para el 26, 27, 28, 29, 30 no hay observaciones. Ya chicos, preguntas hasta ahí. Esos tres, for value, for each y while, son las tres estructuras para hacer loops, para hacer tareas repetitivas. Ahora vamos a ver opciones dentro de los loops, es decir, dentro del while, dentro del for each, dentro del for value. Estas opciones son el if, el else if y el else. Se pueden utilizar dentro de los loops. Por ejemplo, acá le estoy diciendo lo siguiente. Vamos a limpiar la memoria de SATA y vamos a decirle, para cada valor de local i, quiero que hagas todo esto. Y ese local i va a tomar los valores del 2020 al 2023 saltando en una unidad, es decir, 2020, 2021, 2022, 2023. Van a ser 4 años, ¿no? 4 números. Y dice, primero, haz un append, es decir, une verticalmente la base de datos de sumaria. Luego, quédate con esta lista de variables, genera una variable nueva de departamento donde estén los dos primeros elementos de la variable ubigeo, convierte esa variable de departamento a número, genera una variable nueva año que sea igual al local i, y acá viene el if, el else if y el else. ¿Para qué funciona el if? Dice, si en esa repetición la variable año es igual a 2020, entonces realiza esta acción que estoy seleccionando. Es un collapse donde calcules la suma de la variable gas o 2D separado por departamentos. Entonces, solamente va a realizar esta acción que estoy seleccionando si se cumple esta condición de que el año es igual a 2020. Por eso acá, después de poner esa condición del if año es igual a 2020, abre llaves y luego cierra llaves. Esa acción que está en esas llaves, dentro de esas llaves, solamente se va a ejecutar si se cumple que en esa repetición el año es igual a 2020. Luego dice, else if, dice, en caso no se cumpla esa condición, ahora aplica otra condición, else if, ¿no? Además, si no se cumple eso, ahora ve si se cumple esta condición, que el año sea 2019. Si se cumple esa condición, entonces ejecuta esta orden que está dentro de las llaves que están acá. Y dice, realiza un collapse donde calcules el promedio de la variable gas o 2D separado por departamentos. Y luego dice, else. Dice, en todos los demás casos, cuando no se cumpla esta condición de año 2020, cuando no se cumple esa condición del 2019, para todos los demás casos, realiza esta acción que dice, haz un collapse donde ahí es el valor mínimo de la variable gas o 2D separado por departamento. Y finalmente, guardas esa información con el nombre base subguión i.eta. Entonces, para eso sirve el if, el else if y el else. El if
señala una condición y si se cumple esa condición, le indico una acción que va a realizar. El else if lo que hace es que si no se cumple esa condición, ahora le voy a dar otra condición y si permite el cumplimiento de esta condición, que realice esta acción. Y finalmente el else, para todos los demás casos donde no hayamos aplicado lo demás, aplica esto. Probemos y funcionó, ¿no? Entonces, para la sumaria de 2020 aplicó esto, para la sumaria de 2019 aplicó esto, pero como no está el sumario de 2019, simplemente lo pasó por alto. Y para todos los demás años hizo esta acción de acá. Y cada una de esas acciones la guardo en una base de datos. Si yo voy a mi directorio, acá hay uno que dice base 2020, base 2021, base 2022, base 2023, porque ha ejecutado para cada uno de los años a los cuatro valores de i, 2020, 21, 22 y 23. Es un ejemplo como que muy, eh, no muy aplicado, pero es el ejemplo más chiquito que he podido sacar para poder explicarles el uso del if, del else if y del else. Pregunta, chicos. Y ahora sí, un ejemplo que sí tiene más sentido y que sí es muy probable que lo utilicen en el futuro. Dice, mi objetivo va a ser generar una base panel de pobreza. Es decir, voy a generar una base de datos donde cada fila sea un departamento en cada año. Tengo 25 departamentos, incluyendo el Callao, y voy a tener 4 años, del 2020 al 2023. Voy a tener 100 filas. Mi base de datos final, mi objetivo es tener una base de datos con 100 filas. El primero seguro va a ser, no sé, Cusco del 2020, el siguiente Cusco del 2021, Cusco del 2022, Cusco del 2023, luego Arequipa del 2020, luego Arequipa del 2021 y así. Entonces, para cada una de esas observaciones, voy a calcular la tasa de pobreza, ¿no? Entonces, voy a sacar la tasa de pobreza de Cusco en el 2020, la tasa de pobreza de Cusco del 2021, la tasa de pobreza de Cusco del 2022, la tasa de pobreza de Cusco del 2023. Y también lo mismo para Arequipa, para cada departamento. Entonces, para lograr ese objetivo, voy a hacer los siguientes pasos. Primero limpio mi entorno de Stata y acá le voy a decir lo siguiente. Para cada valor de local i, ejecuta todas estas acciones. Ese local i puede tomar valores del 2020 al 2023 saltando en una unidad. Es decir, puede ser 2020, 2021, 2022, 2023. ¿Ya? Y luego dice que va a abrir la base de datos de sumaria guión el local i a generar la variable departamento, donde va a estar los dos elementos iniciales de la variable, donde va a extraer los dos elementos iniciales de Vigeo, va a convertir al número la variable de PTO, luego va a recodificar la variable pobreza. La variable pobreza tenía tres categorías: pobre extremo, pobre no extremo y no pobre. Yo lo voy a recategorizar en solamente pobre y no pobre. Entonces, a los que son pobres extremos y pobres no extremos, los voy a poner simplemente como pobres, y a los no pobres los voy a dejar como no pobres. Y esa nueva información la voy a poner una variable nueva que se va a llamar pobre. ¿Qué más? Luego, sabiendo que esta base de datos es una muestra, necesito
necesito utilizar el factor de expansión. Voy a crear un factor de expansión a nivel poblacional que se va a llamar FACPOP07, que va a ser la multiplicación del factor que está a nivel de hogares multiplicado por la cantidad de números del hogar. ¿Por qué? Porque en una clase anterior les comenté que si yo quiero saber la tasa de pobreza poblacional, tengo que tener un factor de expansión de la población a nivel de personas. Si yo no hago eso, lo que voy a tener es una tasa de pobreza a nivel de hogares, es decir, el porcentaje de hogares que son pobres, no el porcentaje de personas que son pobres. ¿No? Es muy distinto tener el porcentaje de hogares pobres y es muy diferente el porcentaje de personas pobres. Como yo quiero el porcentaje de personas pobres, voy a multiplicar el factor que está a nivel de hogares por la cantidad de personas dentro de cada hogar. Y luego voy a aplicar el collapse, donde le voy a decir, quiero que saques el promedio de la variable pobreza o poverty, considerando el factor de expansión que he creado hace un rato, y hacer ese cálculo para cada departamento. Y luego voy a generar una variable nueva que se va a llamar year, que va a ser igual al local y luego que grabe esa información, esa base de datos, con el nombre base subguión i punto ETA. Listo. Entonces, eso lo va a repetir para cada uno de sus años. Probemos. Corro y ya está. Acá me está diciendo que lo hizo para el 2020, acá que lo hizo para el 2021, para el 2022 y para el 2023. Y cuando voy a la base de datos, pero a mi directorio, acá está, base 2020, 21, 22, 23, que ha sido creada a las 9:47, o sea, ahorita. Listo. Entonces, si yo abro esta base 2020, me doy cuenta que ha creado la tasa de pobreza a nivel de personas, como porcentaje de personas, para cada departamento del 1 al 25. Esto solamente para el 2020, ¿no? Si voy y abro ese del 2021, está la información de los 25 departamentos, su tasa de pobreza del 2021. Y así para cada departamento he logrado calcular. Sin embargo, ahora quiero juntar esos 4 años en una sola base de datos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a decir, abre la base de datos que se llama base subión 2020 y luego haz un append. Y ese append lo voy a aplicar con un for value. Le voy a decir, el local i puede tomar valores del 2021 al 2023 saltando en uno y va a repetir esta acción que es append using base subguión i.eta. Entonces, primero va a ser append using base 2021, luego append using base 2022, luego append using base 2023. Entonces, core, y acá repetido las acciones, y cuando abro la base de datos, ha hecho el append, acá está 2020 y acá 2021, luego 2022, 2023, pues ya están los 4 años. Entonces, con eso he logrado lo que les comenté hace un rato, hacer una base de datos con 100 observaciones, acá hay 100 observaciones, donde estén cada uno de los departamentos del 1 al 25 en cada uno de los 4 años con su tasa de pobreza. Entonces, ese era el objetivo. Y nosotros vimos en las clases anteriores de que podíamos convertir esa base de datos de tipo panel, que estaba en formato long, porque esto está en formato long, a formato wide. ¿Cómo convertíamos a formato wide? Con el reshape, ¿no? Reshape wide
le poníamos la lista de variables que queríamos convertir y luego poníamos y paréntesis la variable que identificaba a los individuos, en ese caso departamentos, J, en paréntesis la variable que identificaba a los periodos. ¿Corro? Y ahora la base de datos tiene la misma información, solamente que ordenada, presentada en formato white, donde solamente existe una variable de los departamentos, no hay una variable de periodos. Los periodos están en el nombre de las variables, ¿no? Pobreza 2020, pobreza 2021, pobreza 2022, pobreza 2023. Listo. Y acá, como estos están en decimales, si quiero convertirlo a porcentajes, debería multiplicarlo por 100, ¿no? Multiplicar por 100 todo esto. Y para eso acá aplico un for value. Le digo, para para el local i, que va del 2020 al 2023 en uno, realiza la siguiente acción. Reemplaza la variable poverty i igual a poverty i por 100 y luego cambiaré el formato a poverty i, donde solamente pongas un decimal a esa variable. Entonces solamente le voy a aproximar a un decimal. Acá están con muchos decimales. Corro. Y resulta que ha multiplicado por 100 a todos los valores y los ha redondeado a un solo decimal. Y eso lo puedo exportar. Acá estoy exportándolo a Excel. Ya sabemos cómo se exporta a Excel. Y con eso cumplo mi objetivo de tener una base de datos con información de la tasa de pobreza o la incidencia de pobreza para cada departamento en los 4 años del 2020 al 2023. Ya chicos, hasta ahí preguntas. Esta es una aplicación, todos los ejercicios que vimos acá atrás eran ejercicios medio simples para enseñarles la lógica del for value, del for each y el while. Pero este ejemplo de acá ya es un ejemplo más concreto, un ejemplo real del uso de estos loops que va a ser necesario, sobre todo cuando tengamos que hacer varias operaciones para varios años, para varios departamentos, o cuando tengo una base de datos muy grande. Ejemplo, cuando queramos trabajar con el censo del 2017, que es el último censo que se levantó, la base de datos es muy grande, ¿no? Porque hay más de 30 y tantos millones de personas censadas. Entonces, trabajar la base de datos entera, completa, va a ser imposible porque las computadoras no van a permitir, no van a tener la capacidad o sea, las computadoras no van a tener la capacidad de manejar ni abrir toda esa información. Pero lo que vamos a hacer en esa clase del censo es partir el censo en partes chiquititas y repetir las mismas acciones para cada una de las partes de la base de datos del censo. Y para eso vamos a utilizar for values para repetir una y otra, para repetir las mismas acciones a todas las bases de datos segmentadas que van a nacer del censo completo. ¿Qué chicos? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Chicos, este era el tema de hoy. Hemos logrado terminar a tiempo, así que está bien.
La siguiente clase, que es el lunes, recuerden que hay control sobre los temas que hemos visto esta semana. ¿Y qué más? Y creo que eso es todo por ahora. Yo me quedo unos 5 minutos por si alguien tiene preguntas individuales. Y si no, ya nos vemos el lunes. Ok, chicos, cuídense. Gracias.